Amados hermanos, preciosa iglesia, todos son bienvenidos a este proyecto que el Espíritu Santo, que el Consolador, ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Este proyecto lo he llamado La Gracia Revelada. Y es un proyecto extenso, pero importante para el cuerpo de Cristo. Tan importante que quiero comenzar compartiéndoles el sentir del apóstol Pablo y lo que él pidió a los hermanos de Colosas en su tiempo. Y leamos Colosenses capítulo 4, del versículo 2 al 4. Dice la palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y el verso 4 termina el apóstol diciendo: para que lo manifieste como debo hablar. Y si el apóstol Pablo pidió esta clase de oración a los hermanos en Colosa y a la iglesia, ¿cuánto más, hermanos, yo les ruego que oren por este ministerio? Pues lo que vamos a compartir es definitivamente alimento sumamente sólido, y que Dios me dé la gracia para hacerlo de la manera más sencilla, para que todos podamos ser edificados y crecer en el conocimiento de la sabiduría del misterio de Cristo. Así que oremos. Dios hermoso y maravilloso, Padre eterno, amado Señor Jesucristo, glorioso Espíritu Santo, ayúdanos en este proceso que iniciamos en el día de hoy. Que seas tú, mi Señor, entregándonos el conocimiento del misterio de Cristo de una manera sencilla y clara, que edifique poderosamente nuestras vidas, para gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema es la gracia revelada. Y aquí es importante que tú y yo entendamos la riqueza que nos ha sido dada como herencia a través del Evangelio de la Gracia en el nuevo pacto que tú y yo hoy vivimos. Y aquí es menester entender la lucha que tuvo nuestro apóstol Pablo, así como todos los hermanos que en el principio colaboraron con él en su ministerio. De la misma manera que los creyentes de ese tiempo, luego de Pentecostés, que yo los llamaría las primicias de la iglesia, quienes tuvieron que enfrentar un conflicto muy grande, un sufrimiento grande. Todos ellos libraron por nosotros la guerra espiritual del cambio del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Vale la pena notar, amados, que el apóstol Pablo llama al antiguo pacto de algunas maneras que vamos a ver a continuación. Primero lo llama ministerio de muerte. Y vamos a segunda carta a los Corintios,
capítulo 3, el versículo 7, donde la palabra de Dios nos dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, refiriéndose a la ley de Moisés, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Nos muestra la palabra entonces que Pablo llamó a ese ministerio en el cual la gloria de Dios sobre Moisés resplandecía, ministerio de muerte. Pero también lo llamó ministerio de maldición. En el libro de los Gálatas, el capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que la ley fue también un ministerio de maldición. Define el antiguo pacto en sus cartas apostólicas como lo pasajero o algo que venía en proceso de envejecimiento, algo que estaba próximo a desaparecer en esos años de la vida del apóstol y que evidentemente ya desapareció definitivamente delante de Dios en el año 70 después de Cristo, en lo que ya sabemos que ocurrió con la destrucción del templo en Jerusalén, que fue el fin categórico de la ley, y la destrucción de la ciudad. En Hebreos 8:13 es donde el apóstol hace referencia a esto. Hebreos 8, versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En esos años, finales de los 70 ya, desapareció por completo delante de Dios. Así que, hermanos, esa época, ese tiempo que el apóstol Pablo vivió, desde la cruz hasta el año 70, también él lo llamó el presente siglo malo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra del Señor. Note bien: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ese siglo que vivió el apóstol hasta el año 70 lo denomina como el siglo malo. En Gálatas 1:4 también el apóstol dice lo siguiente. Gálatas 1, versículo 4. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, hablando de Cristo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. De tal manera que el tiempo que él estaba viviendo, amados, era para él un siglo malo. Y en Efesios 1:21 vuelve y reitera el apóstol lo siguiente. 1:21 dice la palabra de Dios. Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
El nuevo pacto, amados, por su parte, es el pacto de vida que tú y yo ya hemos visto en temas anteriores. Es el pacto de la bendición total con la cual tú y yo y todos nosotros fuimos bendecidos por Dios en Cristo en lugares celestiales. Y ese pacto, en el tiempo de Pablo y de la iglesia del comienzo, fue un pacto que estaba en proceso de entrar a su plenitud. Pacto que también fue llamado por el apóstol Pablo como, al referirse de los siglos que habrían de llegar, y lo denomina siglos venideros. Estos siglos venideros, amados, son los en los cuales tú y yo hoy nos encontramos. Del año 70 para acá. Es el pacto que estamos viviendo los creyentes que creemos en el Evangelio de la gracia. Lo vivimos desde el año 70 hasta hoy, cuando yo estoy pronunciando ante ustedes estas palabras en el año 2024, después de Cristo. Nosotros, los hijos de Dios, nos maravillamos porque al exponer la doctrina de la gracia, la doctrina de la transformación o de la resurrección, como algo que ya sucedió delante de los hijos de Dios, no faltarán los niños en Cristo que viven en la ignorancia de la revelación de estos temas maravillosos. Muchos que todavía viven en la carne o que todavía se mueven en el antiguo pacto mezclado con doctrinas de Jesús de Nazaret, o sea, del Cristo antes de la cruz, y que viven atrapados muchas veces en un sistema religioso que los coarta, que los tiene prisioneros. Seguramente muchos de ellos se van a escandalizar y puede que se levanten contra nosotros cuando escuchen todo lo que el Señor nos va a hablar en estas horas. Pero también sabemos que todo eso ocurre porque son niños y porque lamentablemente en muy pocos lugares se predica el Evangelio de la gracia revelada. Hay hermanos que nosotros conocemos que nunca han reinado en vida, que nunca han estado y han experimentado lo que significa estar sentados en lugares celestiales con Cristo, que no han podido entender los nuevos cielos y la nueva tierra que hoy tú y yo disfrutamos y vivimos, y de cómo descendieron esos lugares celestiales junto con la Jerusalén celestial, que como ya vimos en un tema que grabé hace un buen tiempo, es la iglesia de Jesucristo. Los hermanos del ministerio de la circuncisión, que es el nombre que podemos colocarle, de los judíos, vieron los nuevos cielos y la nueva tierra, escucharon a Pablo hablar de la Jerusalén de arriba, pero solamente para ellos era una profecía, o simplemente lo miraban como una visión que Dios, que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo, como lo revela Gálatas 2, el versículo 2, que yo le invito para que juntos lo leamos. Gálatas 2:2 dice, Pablo hablando, escribe lo siguiente: pero subí a Jerusalén según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y es que, amados, los hermanos del sistema religioso viven aferrados precisamente a las enseñanzas todavía de los ministerios de la circuncisión, porque no conocen la revelación del evangelio de la gracia de Dios, que es el evangelio de la incircuncisión, como estaremos mirando más adelante. Todos los que hemos aprendido a vivir de acuerdo a la revelación
de todos los misterios revelados por el Consolador a nuestro apóstol Pablo. Entendemos hoy por qué a Pablo se le encomendó el evangelio de la incircuncisión para los gentiles y a Pedro el de la circuncisión para los judíos. Muchos de nosotros, como en mi caso, ya conocemos la resurrección de Cristo y el cambio que hubo de la carne a la vida en el espíritu. Y que eso ocurrió porque definitivamente fuimos cambiados. ¿Cambiados de qué? Del antiguo pacto hacia el nuevo pacto. Del hombre viejo muerto en la carne al hombre nuevo resucitado o transformado en el espíritu. Trasladados de la vieja creación en Adán a la nueva creación en el segundo Adán, que es el Señor. Por lo cual sabemos y conocemos y entendemos que tenemos un hombre nuevo en nuestro interior, creado por Dios. Según la carta de el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 24, donde él nos amonesta diciendo: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De hecho, cada vez que declaramos y confesamos las buenas obras de Dios que Él preparó de antemano para nosotros, corremos el riesgo de ser tildados de predicar una falsa doctrina o de hacer una falsa interpretación privada de las Escrituras. Pero la realidad, amados, es que todo el sistema religioso en general, tanto el católico como el evangélico o protestante, le tiene miedo a la revelación del Evangelio de la Gracia, porque no entienden ni creen en verdad en la obra perfecta de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y lo que la palabra de Dios llama la gracia de Dios. Todo el sistema religioso lamentablemente vive conforme todavía a las enseñanzas del judaísmo o del antiguo pacto. Muchos adornan las doctrinas con leche espiritual enseñada por el ministerio de la circuncisión, con ciertos pequeños trozos que sacan de los escritos del apóstol Pablo, los cuales, como informa el apóstol, en muchas ocasiones son malinterpretados. Así lo dice Pedro en su epístola en el capítulo 3:16, donde dice que en ese tiempo se transgiversaba la doctrina de Pablo porque no podían entenderla. Y estoy seguro de que ni aun Pedro pudo comprenderla en su totalidad. Así que, amados, las enseñanzas del ministerio de la circuncisión, el de Pedro, administrado por los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret, se fundamentaron en todo lo que Jesús de Nazaret hizo en los días de su carne. Las doctrinas de Cristo del principio, a las que el apóstol llama leche o rudimentos de la doctrina, son porciones de la ley y del antiguo pacto todavía. En cambio, la doctrina del ministerio llamado la incircuncisión, que es el de Pablo, dice en la carta a los Gálatas 2:7 lo siguiente, la palabra de Dios. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Dice la palabra: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Hubo una división siempre en ese periodo hasta el año 70. Muchos de los apóstoles
predicaron el evangelio de la circuncisión. Pero Pablo tenía claro que lo que él tenía que predicar, que le había sido manifestado directamente por el Consolador, habría de cumplir la promesa del Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 15, el verso 26, que dice lo siguiente. Juan 15, 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, que vino el día de Pentecostés, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Pablo fue el 13º apóstol a quien Dios escogió para ser el maestro de la gracia, el apóstol de la gracia para los gentiles. Por eso, hermanos, podemos entender lo que significan las palabras del apóstol Pablo cuando en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16, nos dice lo siguiente. 2 de Corintios 5, 16. Dice la palabra del Señor: de manera que nosotros, dice el apóstol, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, es decir, Jesús de Nazaret, ya no lo conocemos así. Y con estos textos, que son la introducción a todo lo que vamos a estar conociendo en el Espíritu, entendemos que el propósito, amados, de nuestro ministerio es que tú hoy mismo puedas comenzar a disfrutar las riquezas de la gracia de Dios en tu vida, sin religiosidad, sin ley, sin mandamientos de hombres, siendo plenamente dirigidos por el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien Dios le encomendó la tarea maravillosa de guiarnos a toda la verdad a través del ministerio del apóstol Pablo en sus epístolas. Son tantas las verdades que descubriremos, amados, que de todo corazón yo quiero invitarles a que tengan paciencia, a que ojalá cuando estemos haciendo estos estudios tomes tu Biblia en tu mano y que tengamos mucho cuidado, como la precisión del mejor cirujano a la hora de elaborar una operación, para no ir a incurrir en ninguna falta o error del cual podamos lamentarnos. Yo soy consciente de la responsabilidad tan grande que tengo con ustedes, de guiarlos a toda la verdad, pero la responsabilidad es del Espíritu Santo que me la ha dado, para que juntos podamos crecer en el conocimiento de Dios, y lo que nos quede en esta tierra de vida antes del arrebatamiento o antes de que el Señor nos llame a su presencia, podamos disfrutarlos en la plenitud del Espíritu, viviendo a Cristo en nuestros corazones y siendo, por supuesto, ejemplo para todos nuestros demás hermanos niños en la fe que aún no pueden entender estas verdades, pero que con la ayuda tuya y mía y del Espíritu Santo, primero que todo, podremos llevar aún a lo más recóndito de la tierra. Nuestra gran comisión es dar a conocer el Evangelio de la gracia. Y con la ayuda del Señor, eso es lo que estaremos haciendo en cada uno de los siguientes temas. Ustedes conocen mi correo, ustedes conocen mi WhatsApp. Estaremos interactuando y estaremos dándole la oportunidad al Espíritu Santo maravilloso de guiarnos a toda la verdad completa de lo que tú y yo somos en Cristo, para que podamos vivir en esa identidad perfecta, para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Oremos. Amado Dios, oro para
para que mis hermanos oren también por este ministerio. Para que de aquí en adelante en todo lo que tú vas a estar mostrándonos a través de la pluma del apóstol Pablo, podamos ser educados en nuestro entendimiento. Los ojos de nuestro entendimiento puedan ser alumbrados, para que con todas estas verdades maravillosas nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios, en santificación de la verdad que es tu palabra, y podamos vivir los días que nos resten en esta tierra antes del arrebatamiento o del fallecimiento de este cuerpo terrenal en victoria, en gozo, en alegría, reinando en vida, paz, gozo y libertad sobre todos nuestros asuntos alrededor, para gloria del nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, por quien vivimos, por quien nos movemos y por quien somos lo que hoy somos. Amén y amén. Hermosos, no se olviden de suscribirte a nuestro canal, de darle like a nuestros videos, de que si el Señor coloca en su corazón ver los shorts, también le dé like. Todo eso bendice nuestro ministerio, nos permite llegar a muchas más personas. Y estamos prestos para contestar cualquier inquietud, cualquier pregunta, a través del WhatsApp que tú ves aquí en la parte inferior, a donde te invito, si no lo has hecho todavía, que te suscribas para poderte enviar los materiales de estos mensajes maravillosos y poder interactuar con cada uno de ustedes. Gracias a los hermanos que nos están acompañando hace rato, y gloria a Dios por los hermanos que se están añadiendo recientemente. Que el Señor les continúe bendiciendo y hasta la próxima oportunidad.